Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine. Esta semana vamos a pasar de un registro a otro a través de los 3 estrenos que vamos a comentar. De un lado, un documental geopolítico del activista chino Ai Weiwei. Por otra parte, una película de género noruega y género de autor, porque es Joachim Trier el director, y una muy delicada ópera prima mexicana dirigida por Diego Ross. Y para comentar estas 3 películas, me acompañan... Hola, soy Ariel Gutiérrez, soy egresado de la carrera de dirección del Centro de Capacitación Cinematográfica y escribo de cine para medios digitales e impresos. Hola, soy Alonso Díaz de la Vega, soy crítico para El Universal y para el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva. Hola, soy Aranza Luna, soy estudiante de guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica y escribo sobre cine y televisión en la revista Nexos y Cine Premier. Para ilustrar nuestros debates, un modelo del Universal y del Chamuco con un universo muy singular y muy particular. Qué gusto verte, ¿Cómo están? Elfer. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y nuestro invitado, pues es uno de los jóvenes actores más cotizados del momento en el cine mexicano. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA, el intenso y talentoso actor Adrián Ladrón protagonizó al teatro un impetuoso Romeo y Julieta con Cassandra Changuerotti y bajo la dirección de Mauricio García Lozano, o una nueva adaptación de Antígona para David Gaitán. En el cine fue invitado por el maestro Jaime Humberto Hermosillo y por brillantes jóvenes cineastas en Oveja Negra y Güeros. Pero es la cuarta compañía que, al recibir 10 Arieles, incluyendo para él el premio a Mejor Actor, le ofreció su primer gran éxito. Qué placer que estés con nosotros. Gracias. El futuro del cine mexicano está aquí con nosotros. Bueno, y no es por casualidad, es que en una semana se estrena por fin esta famosa cuarta compañía. Por fin, ya, después de tantos años. Bueno, ¿estás con tensión de cómo se va a recibir y cómo te vamos a recibir a ti? Porque cargas con toda la película, ¿eh? Sí, bueno, ya hemos tenido oportunidad de ver la película en festivales, ya ese nervio de verla por primera vez ya se nos quitó. Pero sí, digamos, muy nervioso la respuesta que pueda tener con el público, finalmente para el que está hecha la película, ¿no? Que es el público de la Ciudad de México, el público mexicano. Ok, ahora estás también en la actualidad porque... participaste en una de las películas más premiadas en Guadalajara el fin pasado, 8 de cada 10. Así es. Un papel asqueroso en esta película de Sergio Umansky, sí, con Noé Hernández. Así es. Magnífico actor. Bueno, ¿cómo pasó esta filmación? Fue muy abrupta la invitación que recibí por parte de Sergio y de Óscar Ramírez, el productor. Ué. Pero me gustó muchísimo el guión desde que lo leí. Son de ese tipo de películas que yo prefiero hacer por encima de muchas otras, porque tiene algo que decir, algo importante. Entonces lo disfruté mucho, fue muy divertido y quiero verlo también, ya tengo muchas ganas. Porque sí, Bon, alors, ¿cuándo recibiste tu Ariel? Fue en julio. Oui, tú tomaste una palabra bastante comprometida, etcétera. Ya el primer estreno es una película que comenta los flujos migratorios y la crisis global de migración humana en el planeta. ¿Sientes que el cine tiene un papel importante en estas tomas de conciencia de la situación que vivimos? Sí, definitivamente. Yo creo que es una gran oportunidad, es un gran escaparate, un gran como catalizador de cambio. Yo creo que a diferencia de otras artes, tiene mucha mayor visibilidad. Entonces creo que es una gran responsabilidad como portar un discurso como artista, y a mí me interesa muchísimo. Entonces creo que sí, que definitivamente lo es, y que no hay que dejar pasar esas oportunidades para hacer, pues, como algo, ¿no? Tratar de hacer algo para hacer una diferencia. Bueno, vamos a comentar estas oportunidades que tomó Ai Weiwei. Te escuchamos, Ariel, presentarnos Marea Humana. Marea Humana es el nuevo documental del artista contemporáneo de origen chino Ai Weiwei. Rodada con maestría en 23 países, Marea Humana nos da cuenta de las condiciones infrahumanas que más de 65 millones de refugiados sufren en su día a día. Este elegante y devastador filme funciona como una llamada de atención para tomar conciencia de las dimensiones de esta terrible crisis global. La cinta fue merecedora de 5 galardones en el Festival de Venecia del 2017. Alonso, ¿cómo sentiste esta película? Porque a la vez es una obra maestra en términos de trabajo visual, pero un contenido esencial.
¿Te quedaste un poco afuera? ¿O? Un poquito, más que nada porque siento que el discurso va muy enfocado a la victimización del migrante, que por supuesto es real, ¿no? Son víctimas de un sistema completamente desigual, pero me hubiera gustado para un documental de 2 horas 20 tratar de manera un poco más compleja la problemática que hay, no solo en términos del costo humano, porque eso es lo que se enfatiza mucho, sino también, por ejemplo, en por qué los países los están rechazando, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones económicas que impiden que un país acepte a migrantes, y no solo eso, por supuesto, también políticas culturales, ¿no? Ver un poco más la perspectiva de quienes están recibiendo a los migrantes habría sido interesante, pero... Cuidado, Alonso, porque esto es una trampa del ejercicio crítico de querer ver una película que no es el propósito del director. El director sigue los seres humanos en su dolor del día a día, en esta problemática de la migración obligada. ¿Sabes? Siento que en ese caso me hubiera gustado un documental enteramente contemplativo, o sea, mirar nada más la cotidianidad de esta gente, y la verdad es que uno descubre cosas muy interesantes que ver, sin duda. ¿Aranza? Concuerdo con Alonso, me parece que es ilustrativo y completamente educativo, o sea, es como una buena entrada para saber sobre la problemática de la crisis de migrantes en el mundo, pero justo la mirada del artista, hay ocasiones en que me molestó un poco como su presencia, ajá, como esta cosa de querer salir y tómame a mí ayudando a esta mujer, o tómame a mí abrazando a la señora. Es muy simpático. ¿Y no lo sientes sincero? No sé. Creo que esa sinceridad se puede haber explicado, se puede haber reflejado como en otras formas a través de la imagen, como dice Alonso, ¿no? Como estas escenas contemplativas que son completamente, o sea, son hermosas, aunque sea súper contradictorio, ¿no? En cuanto a contenido y a cuanto a imagen, a mí me parece que ahí se ve la sinceridad. Ariel, tú con tu gran corazón. Yo coincido en 2 puntos fundamentales con Aranza. Que primero, a mí también me parece una película didáctica, como demasiado ilustrativa, y a mí también me molestó la presencia de Ai Weiwei. Sí, me pareció un poco como narcisista, que es a veces un poco gratuito todas las apariciones, y yo me hubiera gustado más en el documental poder ver las imágenes, porque creo que queda muy claro que es un artista visual y esa es su formación. Y pienso, por ejemplo, en una película como Fuego en el Mar, Foca Mare, de Gianfranco Rosi, o Mediterránea, e incluso hasta la Kaurismäki está relacionada con el tema, y son películas que a mí me parecen más emotivas. Creo que el poder de las imágenes es suficiente para mostrarnos lo que está sucediendo. Aquí siento que los críticos de cine no tienen dificultades a aceptar una película que cuenta cosas y que se pone en esta posición de dar elementos. Vamos a ver si nuestro monero, él sí fue conmovido o que le inspiró la marea humana, el Fer. Muchas veces yo siento que el problema de los refugiados es como el de los náufragos, ¿no? Lo pierden todo y quedan a la deriva. Y uno de los temas más recurrentes del humor gráfico es el tema del náufrago, ¿no? El personaje que lo pierde todo y desde su isla cuestiona a todo el universo. Entonces yo lo que quise hacer es justamente una isla de náufrago, pero a la cual están llegando montones de refugiados, que inclusive ya no permiten al náufrago estar ahí, ¿no? Muy bello tu dibujo. Muchas gracias, Fer. Hombre, ¿de qué? Bueno, regresamos para un nuevo estreno después de un breve corte y entraremos con algunas palabras de un cineasta que nos dio mucho gusto entrevistar, Jorge Negrete, en Cannes, que es Sean Baker, hablando de, van a estar todos de acuerdo, una de las más poderosas películas de este momento, Florida Project. This is an independent film. My other films have been independent. Therefore, you have a smaller crew, and I want to keep my crews smaller because then that sense of family grows pretty quickly. Yeah. And what that does is that it puts everybody at ease. And what's most important is to put the actors at ease, especially when you're working with a lot of first-timers and sometimes even non-professionals.
I can't even imagine how frightened they must be. I mean, having a camera shoved in their face, not having had that much experience, and then sometimes having to actually have a scene with an Academy Award, multiple Academy Award nominee, actor, seasoned actor on the level of Mr. Willem Dafoe. How can you not be frightened? So I'm asking a lot. So what I have to do is make them comfortable. I have to make them feel like they're at home. I have to remove all the intimidation, and it takes time. And I was lucky enough to have time in pre-production, especially with Bria. It was her first time. I cast her off of Instagram. She was very green. She came to me and said, "I want to do this project." I mean, I went to her, and then when she came down to Florida, she expressed to me, I want to do this, but I'm not sure I can. I have never acted before, and we said, no, we're going to make this. We're going to work with you. We're going to give you a crash course in acting. She worked very closely with our acting coach, Samantha Kwan. They worked every day developing this character. I developed this character with her, and then I always said, look, on set, you don't even have to truly memorize these lines. It's nice if you will, but it's not necessary, because I always encourage improvisation. And the reason that I hired her is because I knew that there were things, characteristics in her own self that she could bring to this character. So I said, just sometimes put my words into your words, make my words your words. Whatever makes you the most natural and that makes you the most comfortable and you feel like you are really in this character of Haley. So I think that's how you do it. Bueno, pues busquen en las redes de Mi Cine Tu Cine otros fragmentos de esta entrevista de Sean Baker y sobre todo vayan a ver la película Florida Project, el proyecto Florida. Bueno, ahora vamos a hablar de cine de género con un maestro del cine, pero cine de género. Ahí quiero un poco retocar La Cuarta Compañía, porque es un recuento de géneros, a veces film noir, film de gangsters, con split screen efectos, y hay un gozo de efectos. ¿Fue un gozo interpretarlo o al revés? Es una, es una pesadilla. Fue toda una aventura. Fue, por supuesto, un gozo y también una experiencia, pues, evidentemente muy intensa, muy cargada de muchas cosas. Siento que para mí hay un antes y un después de la película, no solo por ser mi personaje el primero protagónico, sino por la importancia, de ese personaje fundamental. Un placer. Bueno, qué bien. Alors, cambiamos de género para ir a algo más oscuro, no sé, vamos a ver. Te escuchamos. Vamos a presentarnos La Maldición de Thelma. Criada bajo una rigurosa tradición cristiana, Thelma deja el hogar de sus padres para comenzar a estudiar la universidad. Sin embargo, azotada por unos extraños ataques epilépticos, Thelma comienza a descubrir la naturaleza de su familia. La maldición de Thelma, del noruego Joachim Trier, se adentra en las fuerzas oscuras que le impiden al ser humano ser lo que realmente desea. Una singularidad, un cine de género hecho por un autor, un verdadero autor, el noruego Joachim Trier. Háblanos un poco de quién es este Trier. Bueno, es un director que siempre me ha apasionado, a pesar de que siempre ha transitado por alrededor de muchos géneros. Tiene una cinta con grandes actores como Isabelle Huppert, nominada a la Palma de Oro. Quizá diría yo que esa es una de sus mayores fortalezas como director, sacarle lo mejor a sus actores, en particular en Oslo 31, que a mí me encanta. Y ahora hace Thelma, que es una película completamente distinta, que es un thriller con el que él pretendía hacer un homenaje al body horror, que es muy distinto a todo lo que ha hecho. Alors, ¿y lo logra o no pasar al thriller horrorífico? Pues ante el temor de romper el corazón de Ariel. No tanto. A mí me parece una película muy convencional en muchos sentidos. Creo que La Maldición de Thelma, en buena medida, por ejemplo, sigue los patrones del Cisne Negro de Darren Aronofsky, que es también una película sobre el descubrimiento de la sexualidad. No es tan mal. Tiene también no está mal, por supuesto, el patrón, pero el problema es la forma de realizarlo. Hay una serie de imágenes que a mí, por ejemplo, me parecen muy obvias, ¿no? De repente aparece un té y dices, no voy a decir qué va a pasar, no. Pero no. Pero uno se imagina por dónde va, ¿no? O de repente, sin que te diga... ¿Pero es realmente obvio o tú lo imaginaste? ¿Es obvio, Aranza? Sí,
Ah, ok. A mí también me pareció, o sea, vi la taza de té y dije, va a pasar eso. No sé si es porque se haya sentido incómodo, pero no sale de las convenciones del género, ¿no? O sea, es como silencio, oscuridad, sabes que va a pasar algo y resulta que no pasa en realidad porque es una pesadilla, ¿no? Cosas que son, que lo hace bien y obviamente se ve como la manufactura del cine noruego, como en este sentido de esos paisajes desoladores y que quizá haya sido una buena manera de resolverlo a través del terror, ¿no? Como este descubrimiento de la sexualidad, pero sin tantas convenciones. Bueno, regresamos después de un corte para comentar el estreno mexicano de esta semana. Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine. Esta vez sí, Adrián, vamos a hablar del estreno mexicano, una película que ya, igual un poco como la Cuarta Compañía, esperamos desde 1 año y medio para finalmente poder descubrirla. Te vamos a escuchar, Alonso, presentarnos El Vigilante. El Vigilante es el primer largometraje del director mexicano Diego Ross. Ganador del premio a Mejor Película y Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia de 2016, este filme narra una inusual odisea en la que el mayor reto para un hombre es irse de su lugar de trabajo para acompañar a su esposa durante el nacimiento de su hijo. Entre misterios de muerte e interrupciones inesperadas, él hará lo posible por equilibrar su moral y llegar a tiempo a la cita más importante de su vida. Bueno, Adrián, ¿cómo viste, cómo recibiste este Vigilante? Me gustó mucho la película, creo que tiene varios aciertos. Siento que es un guión muy interesante. Creo que lo que más me gusta de la película es el guión. El trabajo del actor principal también es muy fino, me parece que es muy sutil y me gustó muchísimo. Hubo ciertas decisiones en cuanto a dirección que no me encantaron, como cierta toma de decisiones que siento que tampoco puedo decir mucho de qué. ¿Por qué? Pero no, pues digamos para que la vean, para no hacer spoiler. No, sí spoiler sí. Exacto. Okay. Pero me gustó muchísimo, sobre todo tiene que ver con la intriga, o sea, con esto de qué tanto mantienes al espectador como a la espera de cierta información y qué tanto, como no llega esa información, lo vas perdiendo. Sobre todo tiene que ver con eso, pero me parece que está estupendamente bien contada, bien actuada, bien fotografiada, bien escrita. O sea, en general creo que es un proyecto muy interesante, es una ópera prima que está muy premiada, en general creo que tiene muchos valores, que a mí me interesa mucho más ver cine con contenido, que tenga algo importante que decir, un mensaje. Sí, porque es un film noir, digamos, algo así, pero con un toque social bastante interesante, delicado, no quiere abrirnos los ojos sobre un tema específico, pero sí es muy justo en su pintura, ¿no, Aranza? Sí. Creo que una de las grandes características de esta película es que es ambiciosa. Y en el buen sentido de la palabra, porque trabaja con lo que tiene, que por ejemplo, empecemos que es una sola locación. Entonces, en esa locación, así... En la oscuridad, casi. En la oscuridad, maneja perfecto las historias, toda esta como cosa del thriller, del suspense, de no sabes qué va a pasar con sus conflictos entre los vigilantes, los conflictos personales que se van desarrollando alrededor de ellos, y al final creo que tiene como estas... Todavía se da un poquito el lujo de tener como estas vertientes sociales que pasan alrededor de esta construcción. Me molestaste con no tiene ambición, yo diría que tiene humildad frente a su ambición. Sería justo más esto, sí. ¿No? ¿Ariel? Yo estoy de acuerdo con... exactamente, yo diría... No es una película grandilocuente, pero eso no significa que no sea ambiciosa dentro de sus propias posibilidades, ¿no? Porque es una película modesta en ese sentido, que todo se desarrolla en una sola locación. Me parece un dignísimo debut, una dignísima ópera prima, y que quizá para mí abusa un poco de giros de tuerca porque tiene demasiadas sorpresas, pero son sutiles. Creo que es la palabra. Es una película sutil, delicada, sí, porque con una manufactura. No cierra nada, da elementos solamente, ¿no, Alonso? Sí, de hecho es una película a la que no le importa si la entiendes, y eso es muy interesante porque hay sugerencias de temas, pero no ves ni siquiera la conexión
metafórica con el personaje o con su problema, que es que se quiere ir al parto de su hijo. Entonces, me parece que esa ambigüedad es muy interesante y en ese sentido... Fragmento. Ahí viene el fragmento, ahí viene el fragmento. Escogí una escena que no necesariamente es de las mejores logradas en la película, pero que me parece que captura muchos aspectos interesantes. Por un lado, la gran actuación, no solo de Leandro Alonso, que es el protagonista, sino de todos los involucrados en la película, porque hay una naturalidad impresionante y eso es algo que me fascina de ciertos directores mexicanos que logran recuperar el habla popular sin ninguna pena y sin ningún miedo a que haya clasismo por parte del espectador. Al contrario, así suena la gente. Y finalmente, me gustaría que los espectadores se dieran cuenta de cómo están filmados los contraplanos, porque los dos personajes están filmados desde atrás de una reja. Y este motivo reaparece varias veces durante la película para simbolizar que el protagonista está atrapado en esta construcción y atrapado en este entorno social tan sórdido. Entonces, pues vamos a ver. Uy, vemos el fragmento. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Me dijo mi pareja que usted está buscando a su hijo? Sí, señor. ¿Y qué hace aquí? Mire, si le agarro algo, yo le ofrezco disculpas. Yo se lo repongo con todo gusto, de veras. 2 cajas de cobre, pero eso no importa. Esto es una construcción, no puede estar aquí adentro, es muy peligroso. Mire, le prometo que no vuelve a pasar. ¿Cómo se llama? ¿Mi hijo? Sí. Brian Hernández. Brian. ¿Y usted? Domingo Hernández, para servirle. Una identificación. No, señor. ¿Un documento o algo? No, pues no. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Me parece que el tono de este actor es muy bien, porque, o sea, digamos, uno le cree perfectamente que está preocupado por el niño y que lo quiere y que, etcétera. Y al final, pues uno sí intuye que, pues todo lo contrario, ¿no? Que el niño lo están vendiendo, lo están explotando, etcétera, ¿no? Es muy crudo. Muy crudo. Tú lo ves tan claro. ¿Tú viste esto como El Fer, esta película? Me gustó mucho justo que es eso, ¿no? Es una... O lo que yo sentí de la película es un vigilante con una personalidad como tímida, ¿no? Como pequeña, ¿no? No es el policía valiente ni nada, es un hombrecillo. Entonces, es el personaje principal, vestido como Sherlock Holmes, justo en la escena donde está viendo la maqueta, pero en lugar de estar resolviendo el misterio, está diciendo, pues ya me quiero ir porque no tengo nada que hacer aquí. Bueno, muchas gracias, El Fer. Hasta pronto. Bueno, nosotros antes de irnos, una recomendación de una película que sigue en pantalla. Aria. Yo les quiero recomendar El otro lado de la esperanza, del genial director finlandés Aki Kaurismäki, una comedia de humor negro ácida sobre la crisis de refugiados en Europa. Yo quisiera recomendar una película que me parece esencial este año, que es El Proyecto Florida, una película sobre la pobreza, pero que no busca el ángulo tremendo y terrible de siempre, sino que nos busca la felicidad dentro de la cotidianidad. Yo les quiero recomendar La Mujer Joven, que ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Y hablando de crisis, esta es una crisis existencial de una mujer treintañera que se encuentra perdida sola y sin trabajo en París. Adrián, ¿qué nos recomiendas? Bueno, a mí me gustaría recomendarles La Libertad del Diablo, que es el documental el que para mi gusto es el mejor documentalista mexicano, Berardo González. No se lo pierdas, es una película que nos deja a todos muy cimbrados, sacudidos, pero también, digamos, dándonos cuenta del país en el que vivimos, tristemente. Sí, otra vez regresamos a cómo el cine nos llena, nos enriquece para mejorar nuestra vida de una cierta manera. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Gracias. Fue un enorme placer que nos acompañes en esta grabación. Y nosotros tenemos cita la semana que viene. Buena semana y buenas películas.